En este caso vamos a hablar de un proceso peruano, un caso peruano, a cargo de la autoridad de consumo. Sabes de que las llamadas spam están restringidas si es que no tienen consentimiento de los titulares de líneas telefónicas para poder ser contactados. Entonces la autoridad de consumo lo que hizo es un mapeo de algunas entidades. En este caso se trató de una entidad bancaria. Bueno, quería verificar si realizaba este tipo de llamadas. Entonces hizo un requerimiento y obtuvo más de 1.200.000 archivos de audios en los cuales se podría presentar esta situación. Y aplicó aquí la inteligencia artificial, la autoridad de consumo. La inteligencia artificial, la herramienta que utilizó se llama Whisper, que hace un reconocimiento de voz y puede transcribirlo a texto. Hizo un barrido para poder determinar cuánto de ese universo de llamadas podrían estar incluidas o podrían haber sido llamadas spam. Se le dio ciertos parámetros, como por ejemplo descartar aquellas llamadas que pudieran tener solamente máximo 5 palabras en la grabación. Se trataban de grabaciones automáticas, contestadoras automáticas. Y en función de estos parámetros es de que hizo un descarte. Esta herramienta determinó de que podríamos estar de ese universo ante 657.000 llamadas, ¿no? 655.000 llamadas en las cuales podía presentarse esta situación. Y en función de eso, la autoridad lo que hizo fue extraer estadísticamente una muestra que finalmente terminó con 385 llamadas. La autoridad escuchó cada una para poder determinar si efectivamente se trataban de llamadas spam. Y de estas 385 llamadas resultaron 2 falsos positivos que se descartaron. ¿Por qué? Porque acá al momento de que se efectuó la llamada se cortó, la persona cortaba la comunicación. Entonces al final quedaron 383 llamadas. Edwin, entonces este caso, bueno, el uso de esta IA, la super fiscalizadora se podría decir, se da en atención a la imposibilidad humana de escuchar miles de audios. Entonces se usa esto como una herramienta de apoyo, pero finalmente igual la autoridad realiza la supervisión humana con esta muestra final que queda, que son de 383 llamadas. La autoridad se dedica a escuchar una a una de estas y es ahí que identifica justo lo que comentas, estos 2 falsos positivos. Exacto. Acá la defensa del administrado era que el tema de opacidad de la caja negra, de cómo es que se había obtenido este resultado, pero hay que tener en consideración de que finalmente de todo este universo de llamadas se determinó de que había este número 383 finalmente, que sí eran de contenido promocional, llamadas spam. Si bien se presentaron estos 2 falsos positivos, justamente se presentaron porque se escucharon todas esas llamadas, hubo una supervisión en todo este proceso. No es que la autoridad hubiera dicho, ya me has dado este resultado. Si hubiera sido así, se hubiera determinado bien que 657.000 llamadas hubieran sido las infractoras, ¿no? Se cuestiona el método estadístico, no es materia de esta conversación en todo caso, pero se cuestionó en el procedimiento el sistema estadístico que se empleó, si era o no viable. Pero más allá de eso, acá la actividad probatoria se ve potenciada con el uso de estas herramientas. Y todo esto se da en el marco justamente de esta imposibilidad de poder escuchar más de 1.200.000 llamadas. Es imposible. Y las herramientas más bien pueden darle un soporte adecuado a las entidades del Estado, en este caso los operadores jurídicos, para poder determinar si efectivamente se produce o no este tipo de infracciones. Y se determinó, o sea, se detectó finalmente, ¿no?, de que existen este número de llamadas, que puede incidir en todo caso en la graduación de la sanción, que también es otro tema, pero cierto es de que sí se detectaron por lo menos 383 y esas se extrapolaron a toda la cantidad de llamadas que se pudieran haber hecho. Claro, digamos que con la supervisión humana se logró mitigar el sesgo, un posible sesgo por parte de la IA al identificar estos 2 falsos positivos. Y sobre todo que no le estás delegando a estas herramientas la decisión. Quien decide, acuérdate de quién es el jefe del chef, es la persona que está a cargo de todo este proceso. Muy interesante, Edwin, conversar sobre estos casos y qué reflexiones finales te amerita todo este tema, ¿no?, tan innovador. Bueno, que hay que tener en cuenta de que cuando diseñan algoritmos puede trasladarse algunos sesgos, o las personas pueden trasladar ciertas creencias, consideraciones. Entonces es importante que desde el diseño esté supervisado adecuadamente para poder objetivizar las decisiones que puedan arrojar este tipo de herramientas y algoritmos. Herramientas de inteligencia artificial y algoritmos, y no delegarles, ¿no?, el poder de decisión. Uno tiene que decidir. Sí. Se puede
ayudarse, puede uno ayudarse con estas herramientas, pero no va a decidir por nosotros. Exacto. Para eso, amigos, es importante la transparencia algorítmica y el uso ético de la inteligencia artificial. Nos vemos. Nos vemos.